Mi esposa está aquí. Ustedes oyeron que no se enfermó la garganta. Ustedes oyeron, ¿verdad? Como habló. Hacía falta. Gloria a Dios. Quiero redondear lo que decían sobre la comunidad de Gonzalo. Tenemos que orar, hermanos, y como siempre yo veo que los hermanos dicen, cubrirlos, porque nosotros vamos a un trabajo de evangelización y no sabemos en términos espiritual con qué nos vamos a encontrar allí. Entonces tenemos que orar, pedir a Dios que el Señor toque corazones, que tengo pendiente de llamar al pastor hoy para coordinar algunas cosas que él me dijo. Vamos a darle participación a ellos, a ver cómo ayudamos a que su congregación se le dinamice. Es una comunidad pequeña y ya ustedes saben, hay muchos trabajucos por ahí y esa es una visión que predomina. Ustedes saben que hay la visión de que este botón tiene que estar amarrado. Ya ustedes saben. Oremos a Dios, que Dios nos ayude allí. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, vamos a continuar con el tema anterior y hoy vamos a leer un versículo en el libro de los Salmos, el Salmo 3, versículo 8. Salmo 3, 8. Y vamos a seguir hablando sobre esas promesas de Dios que están expresadas sobre sus hijos. La manera como Dios sostiene. Complacido, pastor. Sí. Gloria a Dios. Gracias. La manera como Dios sostiene su promesa sobre sus hijos. A veces hasta a pesar de sus propios hijos. Así que quiero que leamos este versículo. Salmo 3, versículo 8. Gloria a Dios. Hoy tenemos mucha ausencia. Ustedes ven mucho web. Hay gente que está enferma. Mi esposa está haciendo la lista ahí de los hermanos que faltan para escribirles. Hay alguna, la hermana Lucía ha estado muy quebrantada de salud, también Ulloa. Así que bueno que oremos por ellos. Y Cristina y Saúl. bueno, también sabemos que Saúl tuvo una crisis de salud. Cristina está por eso ahí en la casa. Debemos dar nuestras oraciones y nuestro apoyo a cada uno de los hermanos en situación de fragilidad. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 3, 8. Un buen versículo para aprenderse, ¿verdad? Porque es cortitito. ¿Cómo es que dice? Gloria al Señor. ¿De quién es la salvación? De Jehová. De Jehová. Esa expresión tiene varias vertientes por donde uno podría lanzarse. En primer lugar, la salvación es algo que nace en Dios. Dios lo elabora y nadie se la gana. Dios la regala. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Oiga, la salvación es un regalo. Pero lo que se nos da por el pecado no es un regalo, es una paga. Mientras la salvación es un regalo, lo que se nos da por el pecado es una paga, es un salario, es una recompensa, es lo que nos ganamos, es lo que nos toca. Por eso hay una diferencia entre la salvación bíblica y la salvación de algunas tradiciones. Hay gente aquí en nuestra historia que se iba del pueblo lejano a pie a Higüey. Cuando ir a Higüey era lejos hasta en vehículo. Ellos iban a pie.
en un sacrificio para que Dios le concediera algunas cosas. Y en la antigüedad había gente que se laceraba el cuerpo, como los profetas de Baal, se golpeaban. Porque todavía hay hermanos que creen que mientras tú más y que maltratas el cuerpo, y ellos le llaman la carne, más sube el espíritu, pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no se puede destruir. Tú no tienes que maltratar el cuerpo. La salvación es un regalo. Ahora el ser humano no es totalmente pasivo en ese sentido, porque si te regalan algo, por lo menos tú debes quererlo. Y eso te ayuda a accesar a los beneficios de ese regalo. Este salmo de manera particular es la expresión de un descendiente de Jacob llamado David, en quien Dios había puesto argumentos del pacto que había hecho con Abraham, haciendo un pacto con él. Y Dios había dicho que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y a David le dijo: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Lo que quiere decir que una simiente de David era una simiente de Abraham, porque David era un descendiente de Abraham. Pero de la manera que Jacob, a quien Dios había dado el mismo pacto que había dado a Abraham, que fue el pacto que dio a David, Jacob incurrió en debilidades, en comportamientos inapropiados, y tuvo que sufrir en su peregrinar en la tierra como consecuencia de su conducta. Es decir, Dios te hace promesa, Dios te cuida, Dios cumple su promesa, pero si tú siembras yuca, no vas a cosechar aguacate. Si en nuestro peregrinar en la tierra, nuestro comportamiento se coloca de espalda a las normas de Dios. Recuerdan que hablaba de la comedia de la tremenda corte, ¿verdad? Que la teoría de Tres Patines era que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien. La enseñanza bíblica es que lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero usted va a cegar el producto de lo que sembró si esa mata cuando crece, florece y da fruto. Si la arrancan antes de usted, queda como si no hubiera sembrado, no cosecha. Entonces hay oportunidad, dice el sabio Salomón: aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Entonces el hermano Jacob tuvo que pagar un precio alto en la tierra, recibiendo como retribución cosas parecidas a las que él le hizo a Esaú. Y Saúl, por su lado, vivió grande angustia a causa del menosprecio que tuvo por el privilegio de la primogenitura. Nada queda sin recompensa, salvo que la gente con tiempo resuelva y no fructifique lo que hizo. ¿Qué hizo Dios? Protegió a Jacob, no le retiró su apoyo. ¿Cómo fue que le dijo a Josué? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora eso iba acompañado de la propuesta de que se esforzara, con empeño, pon de tu parte. ¿Cómo que dice la gente? Ayúdate, que yo te ayudaré. Ese refrán es verdadero. Pon de tu parte, haz lo que debas y yo estaré contigo. Eso tú no tienes duda, estaré ahí. Ahora, lo que tú tienes que hacer en eso, tienes que esforzarte, porque yo no te sustituyo, yo te acompaño y te ayudo, pero no te sustituyo. A veces esperamos que el Espíritu Santo nos diga una cosa que sabemos. No te dice nada, porque Él sabe que tú lo sabes. Señor, yo estoy pidiendo a Dios que me guíe. ¿Qué que te guíe? Que Dios te diga si debes jugar la lotería o qué tipo de lotería. Cuando ya tú sabes que esa es una práctica no cristiana. Estás esperando que el Espíritu Santo te diga si te casas con un impío o no, cuando ya la Biblia dice que eso no se debe. Que Dios te diga. Cuando viene a ver te habla el otro. Porque cuando usted sabe que ya la Biblia dice una cosa,
¿Qué es lo que tú estás buscando? Dice que el Espíritu te hable. ¿Cuál es el Espíritu que te va a hablar? Si ya tenemos la palabra y la palabra dice lo que tú tienes que hacer. Frente a una cosa en la que si la Biblia te dice no matarás, y hay uno que te hizo algo malo, tú vas a orar a Dios que Dios te guíe, a ver si le rompe la cabeza o no. Si ya Dios te dijo que no pague mal por mal y que no mate. Eso no es cuestión de orar, eso es cuestión de actuar. Y si va a orar, ore para que Dios le quite el mal pensamiento que tiene. Pero no diga para que Dios me diga qué hacer cuando ya la Biblia tiene mandamientos sobre eso. Entonces el hermano Jacob incurrió en esa falta. Tigueraje de Jacob porque él sabía lo que había detrás de la bendición de la primogenitura. Pero como aclaramos, los hijos de Dios tienen límites en lo que hacen. Ponen límites, se esfuerzan en poner límites. Le gritan a Dios, dame fuerza en esto, dame fuerza en aquello. Porque aman a Dios y quieren agradar a su Dios. Ahora, este descendiente de Jacob llamado David, yo les he dicho que es uno de mis personajes favoritos. En David hay ejemplo para todos. Más humano que todos los humanos, más débil que todos los débiles, pero era un campeón. Cuando usted lee el Salmo 51, en el Salmo 51 David muestra lo que es un corazón humillado delante de Dios en ocasión de aquel pecado que cometió con Urías y con la mujer de Urías, y el abatimiento que él sintió, el compungimiento, la constricción, el dolor por haber pecado fue tan grande que él escribe el Salmo 51, y en ese salmo él explica el estado en que se encontraba. Dice él que tenía los huesos abatidos. Incluso le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación se siente. Y él le dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Y dice, he hecho lo malo. Yo no puedo estar escrito en tu libro, ni ser tenido por justo en tu congregación. He hecho lo malo. Dios lo sabía. Pero él estaba mostrando a Dios. Cuando uno le habla a Dios, no es porque uno está informando una cosa que él no sepa. Uno está mostrando dependencia y sumisión. Él buscaba el perdón. Y ahí en ese momento él estaba no solo buscando el perdón, sino el sentir que estaba perdonado. Dios perdona de una vez. Somos nosotros a veces que no nos perdonamos a nosotros mismos. Y tardamos recriminándonos. Y Satanás sabe esa debilidad humana. Por eso, cuando Satanás te quiere atacar, recurre al expediente de tu pasado cuando tu presente no le da motivo. Te trae a la memoria tu debilidad de pasada. Hace que tú le creas el mensaje y sientas vergüenza de una cosa de la que Cristo ya te perdonó. Y trata de traerte eso a la memoria y te va al extremo para que no seas feliz, para que no tengas paz. David cometió muchos errores. Uno de los errores que cometió David fue que se buscó muchas mujeres y tuvo hijos con varias. Y como él era un rey sólido, con quien Dios había hecho un pacto, cualquier hijo de David, aunque fuera de una desconocida, quería estar al lado del papá para ejercer el principado y apostar a ver si el papá lo seleccionaba como sustituto. Porque en ese sistema, que era una monarquía, el rey designaba al que lo sustituía. Siempre era un hijo, nunca una hembra. Siempre era un varón. Entonces, se crearon crisis feas en la familia de David. Malos ejemplos. Un hijo de David violó a otra hija. Se asfixió de ella porque le quedó enamorado, hasta se enfermó. Y un primo de él, que era muy hábil, muy astuto, le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Que estás flaco, todos los días estás rebajando. ¿Qué es lo que te pasa? Dime lo que sea a mí. Y entonces él le confesó lo que pasaba. Y ese, que era un sagaz y astuto, pero no sano, le dijo, muchacho, pero eso es fácil de resolver. Ella es tu hermana, fíjate que tú estás enfermo. Arruga la cara como que te están muriendo. Usted sabe cómo hace gente cuando van a los hospitales. Dicen, porque los hospitales nada más tienen al que cree que se va a morir. Si tú no tienes una cuña, nada más tienes al que cree que se va a morir.
el muchacho le dijo a él, haz eso. Le llamaban Amón, haz eso. Y cuando tú estés en ese estado, tráncate en tu tienda y dile a tu papá que mande a Tamar a atenderte, que él no te va a decir que no. Y ahí ya tú sabes, y así lo hizo. Se fingió muriéndose, ella le preparó la comida que él pidió y cuando ella llegó, él con violencia la violó. Óigame, y ella le dijo, no me haga eso. Entre nosotros no se hace eso, es un pecado en Israel. Usted sabe, en la familia de los hijos de Dios, le está diciendo, eso no se hace. Habla con mi papá el rey, que te me dé como esposa, que él no va a decir que no, porque eran hermanos de padre. Y en la costumbre de la época se casaban hermanos, le llamaban medio hermanos. Ustedes saben que Sara y Abraham eran hermanos de padre. Entonces era una costumbre. Y ella le dijo, ella hasta le dio alternativa. Apaguen los abanicos porque se fue a Binader. Ella hasta le dio la idea de cómo hacer la cosa que era normal entre ellos sin llegar al pecado que él quería. Aleluya. Oigan bien muchachas y mujeres solteras. Lo más hablador que hay es un hombre impío cuando está aficiado. Mentira, engaño, cuento. Y lo más crédulo es una mujer cuando le dicen lo que quiere oír. ¿Por qué usted cree que hay una teoría hay que mirar la cultura popular en los barrios? Los tipos hablan y son cosas de calle, pero que tienen mucha sabiduría. ¿Cómo ellos hacen? ¿Cómo tú conseguiste a ti? Una tipa que vive bien, que una copi, tú eres un guaguaguay. ¿Cómo tú te la conseguiste? No, me fui a muela con ella. Dicen ellos, me fui a muela porque le comen el oído. Entonces, búsquese los cristianos, aunque sea feo. Búsquese los cristianos, aunque tengan juntos que guayar el coco y pelarse la mano porque no tienen un aparato electrónico que muele la partícula de coco. Pero búsquese los cristianos para que caminen en la misma dirección. Amén. Para que caminen en la misma dirección. ¿Usted está grabando, hermano? Sí, señor. Entonces no voy a decir un testimonio que iba a decir. Que aquí es lo que están aquí nada más lo conocen Daniel y Juan. Pero no lo voy a decir, ¿verdad? Llega. Hermano, yo lo subo en las redes una vez. No. Oigan, búsquese los cristianos. Que si en el pueblo de Dios aparecen dañados, ¿cuántos más fuera? Aleluya. Pero apuesten a un hombre cristiano. No dice que después él se convierte, no. Que se convierten por la muchacha y después que la tienen a actuar como lo que son, como lo que hay en su corazón. Y el varón, búsquese la cristiana. Y hay muchos ejemplos. El ejemplo más vivo es el de Salomón. Habiendo mujeres en Israel de todo tipo, se fue a buscar mujeres de Egipto y cananeas. Que cuando él entró en edad, inclinaron el corazón de él hacia la idolatría. Y fue Salomón el primero que empezó a construir altares a cada una de sus mujeres, porque cada una venía de religiones distintas, paganas. Cuando el hombre tiene temor de Dios, respeta a la novia. No propicia un ambiente para pecar, ni le pide que pequen. Porque no solamente la apetece y la desea, la respeta. Correcto. Sí, Señor. Y yo, como nuestro culto es tengo ahí la punta de la lengua lo que quiero decir, pero hay muchachos, no lo puedo decir por los niños. Tenemos que juntarnos para yo devocarme. Para yo devocarme, porque hay muchos trucos, hay mucha estrategia, hay mucha práctica de sexo que la gente cree que es sexo sin sexo y que es el mayor de los sexos. Oiga bien, desde el toque físico a los órganos hasta la brocha.
Porque a veces creemos que virgen es porque no se ha casado. Salomón se buscó mujeres inconversas. Estoy diciendo inconversas, ¿verdad? Mujeres egipcias, cananeas y de todo tipo. ¿Y qué pasó? Que cuando entró en la vejez, esas mujeres lo guiaron por donde ellas quisieron. Porque la mujer no gobierna cuando ella no quiere. Mira la sonrisita que da Benny. Mira la sonrisita. También Wendy. ¿Y qué hizo Esaú? Esaú se buscó una princesa egipcia. Y eso dice la Biblia que le trajo angustia a los papás de él. Por eso cuando él vio que Jacob fue a buscar una de donde la tenía que buscar, de la familia, él entonces se buscó una descendiente de Ismael, que Ismael era de la familia de Abraham. Pero ya le había causado dolor al papá y la mamá porque se buscó una mujer impía. La Biblia no da detalles de por qué sufrían, pero dice que le fue de gran angustia. Si usted se casa con un tigre, usted sabe después, cada vez que ese tigre empieza a violentarla, aunque no le dé un golpe nunca. Las palabras agresivas, las expresiones despectivas, la irresponsabilidad, la falta de afecto. Cuando su mamá mira, sufre aunque no se meta. Así también Sansón. Así Sansón, que a veces estamos atacando a la pobre Dalila. Hoy Dalila salió a enamorar a Sansón. Fue Sansón que le cayó atrás. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes lo conocen. Entonces, claro, no querían. No hay mujer en Israel, mi hijo. ¿Por qué tú vas a buscar a esa mujer por ahí? Esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. No lleve siempre del gusto. Use la conciencia. Use la conciencia. Bueno. ¿Qué hizo David? Se buscó reguero de mujeres. Y la Biblia dice que el que fuera rey de Israel no podía hacer eso. Y cuando Salomón llegó al reino, hizo lo que hizo su papá. Ahora, estas familias tan diversas, ¿con cuántos pies psicólogas? Son 100 pies o más de 100. ¿Verdad? Familias diversas. Creó conflicto dentro de la vida. Y David era rey, profeta. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel, que era conforme al corazón de Dios. Pero ese desliz lo llevó a tener crisis grandes en su familia. ¿Saben ustedes lo que pasó? Esa muchacha que fue violada por Amnón, llamada Tamar, era hermana de padre y madre de Absalón. Y ellos se consideraban hermanos de verdad, los que eran de padre y madre. Cuando Absalón se enteró de eso, Aleluya. se lavó la cara. Absalón era violento, muy hábil. Y dijo, está bien, tranquila, le dijo a la hermana, ¿qué te pasó? Mira lo que él me hizo, tranquila. Quédate tranquila, como que no pasó nada, porque como quiere tu hermano, no hagamos escándalo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo que dice la gente? Los trapos sucios se lavan dentro. Deja eso así ahí. Y ella se calmó, pero él dijo eso porque tenía en mente inmediatamente tomar venganza contra su hermano de padre, porque violó a su hermana de padre y madre. Entonces, en un momento le dijo, esperó que el propio Amnón se apaciguara. David también se molestó, pero no hizo nada. Amnón era un lindón, que David no lo corregía porque lo quería mucho. Y Absalón preparó una fiesta y le dijo a los criados de él, cuando esté todo el mundo bien encendido en vino, agarren y maten a Amnón. Era su hermano que estaba dando orden que lo mataran, y los siervos reaccionaron, pero el príncipe, un príncipe que tenía funciones. ¿Y qué hizo Absalón? Mató a su propio hermano. Ustedes se dan cuenta que es doloroso, ¿verdad? A su propio hermano. Y entonces, ahí vino el sufrimiento de David. David a sufrir por el hijo muerto y a sufrir por el matador que está huyendo. Ay, bendito. ¿Por qué? Porque lo estaban siguiendo las consecuencias de sus malos actos. Absalón duró unos años por ahí y ya David estaba llorando porque quería ver a Absalón, ya se resignó, se murió, ahora quiere ver al otro porque también lo quería, porque los dos eran sus hijos. Y entonces un general, primo de David, llamado Joab, buscó la manera y habló con David y lo trajo. Cuando Absalón llegó al patio, David ni lo miró. Fue guapo con él, pero está contento que el muchacho llegó. Y ahí Absalón empezó entonces a urdir otro plan.
Ustedes han oído hablar del espíritu de Absalón. Yo digo espíritu absalónico. Es un espíritu de diablosidades. Absalón lo que quería era ser rey. Y él sabía que se comentaba por los bajos que Salomón era el rey. Era quien David iba a poner. Y él empezó a trabajar con tiempo. David estaba vivo todavía. A ganar espacio. Porque él pensó que ganando espacio entre el pueblo se ganaba el favor del papá. A cabildear, a hablar. ¿Y cómo lo hacía? Él preparó 50 gente que corrieran delante de él. Un séquito. Ustedes ven como a veces usted está en un semáforo sudando la gota gorda y viene un DGC y se para en el medio. Tu semáforo en verde y él te para y para todo el mundo. Porque va a pasar un aguizote que cobra mucho porque uno le paga y hay que pararse porque él va a pasar. Y van atrás unos motorizados y un par de jipetas caras que la compran con los cuartos de uno también. Y usted tiene que aguantar. Pero el que va es un príncipe. Es un príncipe. Absalón hizo eso. Absalón hizo eso. Se buscó su séquito de 50 hombres que caminaran delante de franqueadores y se paraban en lugares estratégicos, cerca de la capital del reino, en Jerusalén. Y cuando una gente venía a buscar ayuda porque tenía un problema con otro, que el rey tomara decisión, él lo paraba y le decía: ven acá, ¿para tú vas? Yo voy a buscar justicia, que me hagan, porque tengo un problema. Y él le decía: nadie te va a oír, no hay quien te oiga ahí. Ahí no hay quien te oiga. Ahí no hay. Ese pastor no tiene visión. Ahí no te va a oír, no te va a ayudar, ese pastor no tiene esto. El pastor no domina el pensamiento estratégico. Tú estás bajo una cobertura equivocada. Ahí no hay quien te resuelva. Ahora, tú tienes razón en lo que tú dices. Yo sé que tú tienes razón, pero ahí no hay quien te resuelva. Si yo llegara a ser rey, yo resolvería. Vete tranquilo. Y ese se iba con el mensaje que le dio Absalón. Fíjese que lo primero que él hace es: ¿de dónde eres? ¿Qué te pasa? Y cuando el otro cuenta, entonces antes de darle respuesta, descalifica a su papá, el rey. Es que no hay quien tenga caso. Esa es la murmuración dañina soterrada, lo envenena. Y entonces, ahora, si yo fuera el rey, yo te resolvería. Ya le dijo el punto. Ese se va, pero cuando venía el otro. Y así Absalón fue creando una popularidad engañosa a su favor. Y David no se daba cuenta, porque él lo hacía con sutileza. Cuando llegó una vez que él creía que ya tenía en los diferentes puntos grupos suficientes, le dijo al papá: yo voy a ir por ahí a adorar y a ofrecer un sacrificio a Jehová, porque yo le hice una oferta a Jehová. Fíjense que es un tipo que muestra apariencia de consagración y de alta espiritualidad. Yo voy a ofrecer un sacrificio a Jehová porque le hice un voto. Y va y se lo dice al papá para no despertar sospecha. Pero le dice a los grupos de él, hace que sepan: cuando estén allá, alguien va a proclamar: Absalón es rey. Y buscó a consejeros clave del rey. A algunos los llevó engañados, que no sabían que iban a eso. Eso es lo que pasa en algunas iglesias. Por eso las divisiones prosperan. Porque comienza uno con el espíritu de Jezabel y Absalón. Hay quienes tienen el de Jezabel, el de Absalón y el de Abadón. Son apoliones, pero sutiles. Y comienzan a trabajar contra el liderazgo por abajo. Y nadie le dice nada, aunque lo sepan. Y cuando aparece el comportamiento que subyacía, nadie lo confronta. Nadie lo confronta. Dejan que eso siga, dejan que eso corra. Y cuando los pastores vienen a abrir los ojos, ya el palo se ve entero, pero está carcomido. Señor. Y ya. Todos están envenenados. Y algunos se van porque, bueno, tú sabes, están mareados. Saben que está mal, pero se van. Porque tienen, es como cuando uno toma un Fenramín, ¿verdad? Uno está parado y de pronto uno hace como, así están mareados. Con la muela de Absalón. O con la sutileza de Jezabel. Y se armó el lío. Se hizo la proclama, estando rey su papá y estando vivo. Y
saben ustedes lo que hizo David, porque los padres a veces somos raros, padres raros. David, un guerrero de la estirpe de David, bajó la espada. ¿Saben ustedes por qué bajó la espada? Porque se trataba de su hijo. No lo enfrentó militarmente. No lo enfrentó. Se puso a gritar. A veces hay que enfrentar. A veces hay que enfrentar. A veces hay que confrontar. Y entonces David tuvo que salir del palacio huyendo del pavorido y él atrás huyéndolo. ¿Recuerdan esa parte de la historia cuando David iba por el camino y uno iba por la orilla tirándole polvo? ¡Eh, hijo de Isaí! Está pagando lo que hiciste, sanguinario! Antes de ahí David era lo máximo. Oiga bien cómo es que opera Satanás. Pero David, cuando escribe este salmo, está mostrando su dependencia de Dios a pesar de sus debilidades. Y le dice a Dios, socórreme de mis enemigos. Por eso, cuando él habla aquí, él dice, la salvación pertenece a Jehová. Porque él no tenía un ejército poderoso, pero él no confió en su ejército. No recurrió a la carne para enfrentar a la carne. Porque si él hacía eso, era arrastre total que iba a ir. Las tropas que estaban con Absalón no salían en combate, no salían con la que tenía David. Al final, mientras David lloraba delante de Dios, el ejército tuvo que enfrentar a Absalón. Porque ya no solamente estaba en juego la función del papá, sino la estabilidad del propio ejército. Y ustedes conocen la historia. Murió Absalón. Entonces viene David a llorar a este como lloró al que él mató y como lloró porque él te lo persiguió. Ustedes ven qué enredadera, de qué cabulleo. Ustedes saben, conocen la cabulla. Aquí yo creo que Juan y Daniela conocen la cabulla. ¿Algunos de ustedes conocen la cabulla? La cabulla se enreda, cuando se enreda es difícil. A veces hay que cortarla. Entonces hay que tratar de que las cosas no se enreden para no tener que cortar. Porque cuando se corta duele. Es mejor precaver que tener que remediar. Él dice, tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millones de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Entonces ahí es que dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aunque usted sufra como consecuencia de su debilidad, mantenga su dependencia de Dios. Amén. Oiga bien, porque Dios tiene misericordia. Cuando aquel problema con Betsabé, que un profeta habló con él y le dijo, tú decides que Dios decidió un castigo para ti por lo que hiciste. Mira, ve, que te castigue el hombre, que te castigue Dios, que haya hambre, dice él. Ya él sabía, había tenido mucha visitud de Dios. Que me castigue Jehová. Es castigo, el hombre, Jehová, pero que me castigue Jehová. Porque Jehová tiene misericordia. Aleluya. El hombre no. Jehová actúa con justicia, el hombre actúa con venganza, con saña y destruye. Hermanos, no perdamos nuestra confianza del principio. Ay, gracias. Sí, Señor. Hagamos un esfuerzo por consagrarnos, por servir a Dios, Gloria a Jesús. por mirar hacia adelante, Alabanza. confiando que Dios escucha nuestras oraciones y va a responder a su tiempo. Y Amén. nos va a ayudar, y nos va a dar la mano, y no nos va a desamparar.
Pero cuidemos de no crear condiciones para que nos sigan los efectos de nuestras malas acciones. Porque aunque no perdamos la vida eterna, vamos a perder bendiciones terrenas. Dios les bendiga. Dios les guarde. ¿No vamos a presentar a un niño hoy?